Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Así termina el Evangelio de este domingo 25 del tiempo ordinario, y en esta frase final está la explicación del Evangelio de este domingo. El Evangelio de este domingo nos presenta esta parábola, la famosa parábola del administrador injusto. Pero para entenderla tenemos que primero entender esta última frase. Por algo la Iglesia nos ha puesto este Evangelio con este final. Primero, dice, no se puede servir a Dios y al dinero. No se puede servir a Dios y al dinero. Aquí nos está poniendo la clave de cómo nosotros vivimos la vida. O servir a Dios. Aquí, cuando ponen en la traducción dinero, el original no dice exactamente eso. Sepan que en las Biblias van a encontrar diferentes traducciones. Algunos ponen dinero, otros ponen no se puede servir a Dios y a las riquezas. El original en griego dice no se puede servir a Dios y a Mamona. Mamona es un término que también es usado para traducir. ¿Qué significa esto? Mamona en griego significa pues aquello donde yo pongo mi confianza. Es una palabra que viene del verbo amán. Amán es confiar, es el lugar donde uno puede apoyar su vida. De allí, por ejemplo, viene la palabra amén. Y entonces, Mamona es el lugar donde nosotros ponemos nuestra confianza, podemos poner nuestra vida en ese lugar. De esto nos está hablando entonces el Señor, porque nos dice, es posible tener y apoyar mi vida en Dios o en alguna cosa que no sea Dios, que me dé seguridad. Entonces puede ser el dinero, pueden ser las riquezas, puede ser el poder. Este es el problema. La vida, nuestra vida, ¿qué sucede? Que muchas veces queremos hacer las dos cosas juntas. Por una parte, sí, la fe, todo lo que comporta la fe, ir a la misa, ir a la Eucaristía, etcétera, pero al mismo tiempo querer hacer y seguir las cosas que nos dan seguridad en el mundo. Hacer dos cosas. Aquí está el problema. Ese es el problema en el corazón del hombre, porque muchas veces el hombre quiere estar en dos cosas, un poco con Dios, sí, y con el mundo. ¿Cuál es el resultado? La injusticia, porque cuando uno busca el propio interés, hace injusticias, hace sufrir a sí mismo, hace sufrir a los demás. Entonces, esta es la clave para entender la parábola de este domingo, porque entonces ahora sí vamos hacia arriba. El Señor va a presentar a un señor que tenía un hombre rico que tenía un administrador injusto. Estamos en el capítulo 16. Todavía el ámbito de esta parábola es la cena que está teniendo el Señor con los pecadores. Ha hablado el domingo pasado de la misericordia. Ha hablado de este hombre rico que da todo, que es bueno, que tiene misericordia, que hace fiesta porque nos redona nuestra imagen, el hombre rico. Y entonces se encuentra aquí este administrador injusto. ¿Quién es este administrador injusto? Ahora lo entendemos porque la parábola nos ha puesto eso en el final.
somos nosotros. Es un administrador injusto que por vivir estas dos, muchas veces, esta vida doble o un poco mezclado, ¿no? Con el mundo y con Dios, como lo que dice el profeta Amós. Es impresionante lo que dice el profeta Amós. Dice, ay, escuchen ustedes los que pisotean al indigente para hacer desaparecer a los pobres. Y están diciendo, a ver, ¿cuándo pasará el novilunio? ¿Cuándo se va a terminar la Pascua? Para que luego vayamos a hacer nuestros negocios. Disminuiremos la medida, aumentaremos el precio, falsearemos las balanzas. O sea, está yendo a celebrar la Pascua, pero luego va a hacer trampas. Ese es el problema. Una cosa terrible. Querer hacer las dos cosas se hace injusticia. Es el administrador injusto. Ahora, este administrador es interesante, el administrador de la parábola. Le llevan la noticia al hombre rico, ¿no? Al que está malgastando sus bienes. Entonces le va a decir, dame cuenta de la administración porque no ocuparás más este cargo. Es el momento en el que viene el Señor, nos visita y dice, a ver, rendime cuentas de tu vida. Hoy el Señor viene y nos dice, ¿cómo está tu vida? Y entonces, es interesante porque entonces hay que hacer un mea culpa, pegarnos el pecho y decir, soy como este administrador. Y de paso, reconoce su límite. Este administrador dice, yo pues, ¿qué voy a hacer? Cavar, no sé hacerlo. No tengo fuerzas. Pedir limosna me da vergüenza. Pero aquí está la frase interesante, bien bonita. Yo sé lo que voy a hacer. ¿De cómo sabe qué cosa tiene que hacer? Sabe porque ha escuchado ya, domingo pasado, en la anterior parábola, que el Señor es misericordioso, que es el Señor que perdona. Y entonces, ¿qué? Él sabe qué cosa hacer. Sí, el Señor rico, el Señor que está representando a Dios Padre. Él perdona, Él tiene misericordia. El administrador, cada uno de nosotros, ¿sabe qué cosa hacer? Esto nos está diciendo el Señor. Sí, lo sabemos. Que así como yo recibo misericordia, de misericordia, perdone. Es impresionante cómo el Señor nos ayuda, porque hay siempre la posibilidad de cambiar. La iglesia siempre va a proclamar la palabra porque tiene la certeza de que todo lo que hace es porque termina bien, porque sabe que el Señor le ha vencido a la muerte, porque sabe que el Señor le vence a la injusticia, le vence a la violencia, le vence al interés. Y entonces, esto es la buena noticia. Conocer, el Señor nos está revelando cómo es Dios. Y para nosotros la salvación es reconocer que entonces mi vida puede cambiar. Puedo ser como el Padre. Aquí está mi salvación. Perdonar. Lo que me tocaría como interés de todo lo que hago, lo doy a los demás, para que ellos recen por mí, para ayudar al pobre, al enfermo, el justo uso de los bienes. ¿Cómo? ¿Cómo hay que hacer esto? Hermanos, aquí es otro detalle que el Señor nos da en el Evangelio, porque va a decir el Señor, el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es deshonesto, el que es infiel
en lo poco también será infiel en lo mucho. Muchas veces entra en nuestra conciencia cuando queremos hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Con Dios y con el mundo, con Dios y con la diablada, ¿no? Sucede que le cubrimos a la conciencia en hacer las cosas bien y se comienza a hacer las cosas injustas también poco a poco. Cuando nos lo guardamos un poquito y en vez de... Entonces nos quedamos con un boliviano, con un peso, ¿no? Y dice, pero ¿qué cosa es uno? No es nada. Y uno comienza así, poco a poco. Y luego dice, pero ¿qué hace si me paso el rojo, ¿no? En el coche. Sí, no hay nada, todos lo hacen. El que es deshonesto en lo poco, también va a ser deshonesto en lo mucho. Cuando le presenten 1000 bolivianos, cuando le presenten 10.000, sucede así. Hoy el Señor en cambio nos dice, el que es fiel en lo poco, basta comenzar con lo poco. Que en vez de agarrártelo el cambio que se ha equivocado, tú le devuelvas el cambio. Que respetes a los demás, que ocupes tu lugar, que no le estés serruchando el piso a nadie. Esto es ser fiel en lo poco. Y esto viene de que el Señor me ha hecho conocer su misericordia. Porque nosotros hemos sido los pobres a quienes el Señor nos ha perdonado. Es el Señor que nos ha hecho justicia. Es el Señor que viene a sanar nuestras injusticias. Imagínense, hay personas que dicen, tanto toda la vida voy a ser así, no voy a cambiar. Mentira. No, este Evangelio nos está diciendo que es el Señor que nos ha mostrado su misericordia y que esta experiencia, conocer su amor, nos da nueva vida. Que el Señor les bendiga y que tengan un buen domingo.